9 de cada 10 nuevos podcasts que son lanzados se abandonan en menos de un mes y jamás vuelven a crear contenido. Sin duda, ese dato es demoledor. Y posiblemente tú que estás escuchando este podcast tengas un podcast o estés pensando en crearlo y este dato, esta información puede serte de gran valor. Si estás pensando en crear un podcast, te recomiendo que hagas mi curso de podcast dentro de triunfacontublog.com y además accederás a la comunidad de emprendedores triunfers. Si ya tienes un podcast y lo que quieres es tener más alcance, crear un mejor contenido, te voy a contar algo que debes saber. Y es que jamás debes empezar un podcast con un hola, con un bienvenido, con un buenos días, buenas tardes o buenas noches, mucho peor aún. La retención y la atención es clave en esos primeros 3-10 segundos para poder conseguir mucho más alcance en nuestros episodios, ya sea en formato vídeo o en formato audio exclusivamente o los dos, que sería lo ideal, y además para conseguir más audiencia, porque cuanta más gente escuche el episodio completo, más lo van a compartir, los algoritmos más lo van a dar a conocer. Y esto es importantísimo a la hora de hacer crecer nuestro podcast y llegar a mucha más audiencia. Además, otra cosa que jamás deberías hacer es empezar tu podcast con la musiquita introductoria. Si te fijas en las series de televisión o en las películas incluso, o en algunas películas, sobre todo en series de televisión o en algunos otros podcasts, la clave de la retención está en esos primeros 10 segundos. 3 segundos incluso también. Luego, si conseguimos que esos 3 primeros segundos llamen la atención y retengan y generen curiosidad los siguientes 10 segundos, y los siguientes 30 segundos también van a ser críticos. Es decir, esa franja inicial de 30 segundos marcan si la gente va a escuchar el episodio completo y si vamos a tener más o menos alcance. Si te entrevistan, cuidado con los bueno pues, Borja, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues soy... Hay que ir directo al grano, hay que escucharse a uno mismo cuando te entrevistan para mejorar la comunicación. De las estrategias de comunicación, cómo comunicar mejor, te hablé en el episodio 216. En el episodio 217, es premium de pago, el episodio anterior a este, te he revelado lo que tienes que hacer, cómo debes empezar un podcast si haces entrevistas. Tanto si es solo de audio como solo vídeo, YouTube o los dos, que sería el formato ideal, hay un formato que es el que mejor está funcionando en la actualidad y que te revelo en ese episodio. De hecho, te pongo 2 ejemplos. Ahora mismo, todos mis podcasts tienen un formato premium de pago y un formato gratuito. Algunos episodios van a seguir siendo gratis y además voy a lanzar episodios premium de pago con suscripción en todos mis podcasts. Ahora mismo tengo 13 podcasts más uno exclusivo en YouTube, más el podcast secreto dentro del Club de Emprendedores Triunfers. Todos ellos ahora mismo tienen una versión de pago por suscripción para que accedas a un contenido premium, para la gente que quiera ir más allá, para la gente que necesite dar un salto superior en cada uno de los podcasts, de los conocimientos que voy compartiendo. Voy aportándote mucha información, mucho valor, si con esto te vale, perfecto, pero si quieres ir más allá, por ejemplo, en este caso, si tienes un podcast de entrevistas, esa estrategia que te revelo te marcará un antes y un después y multiplicará la atención, la retención y el alcance de tus episodios. Así que espero que apliques esto, no empieces con un hola, un bienvenido, un buenos días, menos con la sintonía inicial, porque esos primeros segundos son clave para retener y para mantener a la audiencia, además de para tener mucho más alcance y visibilidad con tus episodios. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Suscríbete, en la descripción te dejo el link para que puedas hacerlo y escuchar los episodios premium, entre ellos justo el anterior, el 217, donde te cuento qué es lo que tienes que hacer exactamente y con 2 ejemplos reales, uno mío y otro de otro podcast, para que puedas implementarlo en tu podcast y conseguir mucha más audiencia. Un fuerte abrazo, hasta el próximo episodio.